Bien, si no, entonces vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 28. San Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hoy yo quiero compartir sobre el llamado de Dios a cada uno de nosotros de vivir en santidad, de vivir en justicia y en buenas obras delante de Dios. Inicio con estos versículos porque cuando Cristo le da a sus discípulos como ese último mandato y encomienda, claramente les dice que se enfoquen en vivir para enseñar el Evangelio de Cristo. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es muy bueno delante de Dios, muy puro, muy santo, un llamado muy bueno. Hace unos meses nosotros compartimos sobre este llamado. Creo que las grabaciones también están allí en el YouTube de Infinita Gracia, el canal de YouTube. Pero hoy vamos a compartir principalmente sobre el versículo 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra nos enseña a que nosotros no solo debemos de predicar el evangelio a otra persona, sino que, por supuesto, si tenemos más oportunidades de compartir con esa persona, después de que esa persona ha recibido el evangelio, continúa el hecho de que esa persona aprenda todo lo que Jesucristo enseñó para que lo guarde, para que lo cumpla, para que lo haga obra en su vida. Por eso claramente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, también, no solamente para el nuevo creyente, sino para nosotros, los que ya hemos creído, algunos hace un poco más de tiempo que otros, pero también la palabra nos enseña a nosotros que debemos de vivir guardando las enseñanzas de Jesucristo cada día de nuestra vida. Porque ese fue su mandato. Y hay varias cosas que se desprenden de este mandato. Es decir, si Cristo quiere que a nosotros se nos enseñe a guardar todo lo que Él ha mandado,
Entonces, automáticamente podemos ver que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por exponernos a todo lo que Cristo ha mandado, a estar cerca de ello, ¿me entienden? Escucharlo, compartirlo, leerlo, orar por discernimiento para que Dios nos dé todo esto a nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que Cristo, al darnos este mandato, cree que por el poder de Él y por el Espíritu de Dios, nosotros somos capaces de guardar este mandato. ¿Sí o no? ¿Por qué Cristo dice guarden si no somos capaces de guardar? Somos capaces con Él, por su gracia, 100% somos capaces. Pero nosotros como cristianos debemos entender que para eso debemos librar la batalla. Ustedes recuerdan el libro de Josué, capítulo 1, que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí o no? En guardar todas las palabras que están en este libro. Esfuérzate y sé valiente. O sea que el cristiano, el creyente, tiene que hacer un esfuerzo. No es como que usted va a estar sentado y de gracia le va a venir todo lo que Cristo enseñó y de gracia le va a venir que usted pueda cumplirlo todo. No, no, usted tiene que exponerse a eso. Usted tiene que estar cerca de esos mandatos y cerca de esas enseñanzas y tener temor de Dios para buscar el cumplimiento de esas enseñanzas. Porque de eso se trata ser discípulo de Cristo, ¿sí o no? Es decir, yo no solamente recibí el Evangelio, sino que Cristo me dijo que aprendiera todo lo que Él enseñó y lo guarde. Entonces, no solamente, cristiano no solo es recibir el Evangelio, sino, sí, yo tengo la vida eterna por recibir el Evangelio por gracia, sin ningún tipo de obra, pero cristiano es vivir por el Espíritu de Dios, vivir por y caminar por el Espíritu de Dios. En toda vuestra manera de vivir. Vamos a leer ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Del versículo 13 hasta el versículo 25 vamos a leer. Primera de Pedro 1, 13, 25. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a leer, vamos a ir analizando versículo por versículo. Creo que voy a tomar el tiempo para analizar estos versículos con ustedes. Por tanto, ceñid los lomos. Ceñid los lomos significa en el antiguo tiempo, ¿no? Cuando estas palabras se escribieron, se utilizaban unas túnicas que eran como unas faldas. Los hombres así utilizaban un cinto que era como un cinturón. Cabe destacar que usted no puede pelear en una batalla, ni correr, ni hacer prácticamente nada con una falda hasta los tobillos, ¿verdad que no? Entonces, ceñir los lomos era levantar la falda por encima de las rodillas y amarrarla en la cintura. Los lomos es la parte baja de la columna. Y entonces ahí amarraban en la parte de atrás, hacían un nudo, su falda. Y ahí podían correr, podían tirar pata voladora, podían hacer de todo. Entonces, ceñir los lomos es como prepararse.
No dormir, no descansar, no, prepárese, que algo viene, ¿no? Esté preparado. Ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. De nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Sed sobrios significa eso, estar atentos, no estar borracho en los deseos del mundo, en los amores del mundo, sino amar a nuestro Dios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo será manifestado? Su segunda venida. Esperar, ¿cómo debemos esperar la segunda venida de Jesucristo? Que no sabemos si va a venir en nuestra vida ahora terrenal. Puede que lleguemos a la tumba y Él no esté, no haya llegado. Pero ¿cómo debemos permanecer nosotros mientras lo esperamos? Preparados, ¿sí o no? Sobrios, con entendimiento, creciendo en conocimiento, en la fe y en buenas obras. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí dice como hijos, ¿qué? Obedientes. Quiere decir que ser hijo de Dios demanda una obediencia a Dios. Por eso la palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y por eso su mandato a sus discípulos fue, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Ustedes están entendiendo la importancia de no solo ser discípulo de Jesucristo, sino de guardar todo lo que Cristo enseñó. ¿Están entendiendo la importancia? Por eso aquí dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuándo fue ese tiempo? Ese tiempo cuando estábamos en nuestra ignorancia. La Biblia habla de cuando vivíamos en la carne. Es decir, la Biblia habla de cuando nosotros no habíamos recibido el Evangelio de Jesucristo. No éramos salvos. No éramos salvos. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Como aquel que os llamó. ¿Cuándo Dios me llamó? Cuando me hizo su hijo, cuando yo fui salvo de mis pecados por la sangre de Jesucristo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En el trabajo. En la casa con su familia. Cuando usted está estudiando en la universidad. Cuando usted está con sus amigos. Cuando usted está en la iglesia. Aquí dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. En toda. Allí debemos de practicar esa santidad. Debemos de vivir en la santidad. Entonces, para que entiendan bien, hermano, nosotros siempre hemos hablado de la santidad que recibimos cuando recibimos el Evangelio. Somos santos. Ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? Por el Evangelio hemos sido santificados, ¿sí o no? Ya lo hemos escuchado mucho. Pero ¿por qué la palabra en muchos versículos nos sigue diciendo santificaos, santifíquense, límpiense de estas cosas? Porque sí, espiritualmente nuestra alma ha sido lavada, limpiada de todo pecado. Pero nuestra carne todavía tiene naturaleza pecaminosa.
y quiere vivir en esos deseos y cada día quiere que usted le alimente y le dé pan. Así como el alma, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el alma necesita la palabra de Dios, la carne también necesita que usted continuamente le esté proveyendo hacia sus deseos. Y más adelante vamos a hablar de la carne para que nosotros no malentendamos como que la carne es todo lo que a mí me gusta. Pero si a usted le encanta leer la Biblia, ¿eso es de la carne? No. A usted le encanta orar, ¿eso es de la carne? No. Entonces no es todo lo que a usted le gusta. Es todo lo que le aparta del Señor. Todo pensamiento designio. Pero todo lo que le aparta del Señor, ¿en qué escenario, evangelista? ¿En qué escenario usted me está hablando? En toda vuestra manera de vivir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, si usted vive para el espíritu en la iglesia y vive para la carne en su trabajo, ¿por qué vive? ¿Cuál es el resultado de su vida? ¿Cuál es el resultado? No sirve. Delante de Dios, ¿qué ustedes creen que va a pensar Dios? Sí, me engañó, porque yo solamente lo veía cuando iba a la iglesia y era muy santo. Pero cuando iba a trabajo yo no lo veía y por eso no sabía. No. Sino en todo escenario, en todo lugar debemos de vivir en santidad. Y otra vez recuerden, aquel que nos llamó y aquel que prometió es capaz de hacer esto posible en nosotros. Porque si no, Cristo no le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y no dice, id y haced discípulos y enseñarles que guarden todo lo que os he mandado. Y sí es cierto que antes de creer todas nuestras obras eran trapo de inmundicia y maldad y tinieblas, pero después de haber creído, nuestras obras van cambiando. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, hechura suya, para andar en las buenas obras que Él creó de antemano para que andemos en ellas. O sea, Dios creó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y esas obras son buenas. Esas obras no son pecados, esas obras no son trapo de inmundicia, esas son obras del Espíritu y las obras del Espíritu son buenas. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer otra vez versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí vamos a pararnos otra vez en el versículo 17. Versículo 17 otra vez. Vamos a leerlo juntos todos. Teníamos mucho, no hacíamos eso. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vámonos a la palabra peregrinación. Peregrinar significa como andar como forastero en una tierra que no es suya. Eso es peregrinar.
La Biblia nos habla a los cristianos que somos como forasteros en una tierra que como no somos de esta tierra, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Somos del reino de los cielos. Por eso somos como forasteros, somos como peregrinos. Entonces dice, en toda vuestra peregrinación, quiere decir en toda nuestra vida. Oigan lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que dice ahí, Dios juzga a cada uno. ¿Cómo? Él no hace acepción de personas. Él no ve, fulano es más bonito, fulano es más feo. Por eso yo voy a jugar a fulano el feo más duro y a fulano el bonito más tranquilo. Sin acepción de personas. Él juzga según la obra de cada uno, dice la Biblia. Según la obra de cada uno. Y a ese Dios nosotros le estamos llamando, Señor, tú eres mi Padre. ¿Y cómo dice que debemos de vivir delante de ese Dios que le estamos llamando, Señor, tú eres mi Padre y yo sé que tú vas a juzgar mi obra sin hacer ningún tipo de excepción, sea yo predicador, sea yo evangelista, Señor? Dice la palabra, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué temor? ¿Qué temor? Preparados, ceñid vuestros lomos, no dormir, no estar ocioso, sino pendiente de qué? ¿Pendiente de qué? De nuestros corazones, de los designios de la naturaleza pecaminosa que está en nuestra carne. Porque, hermanos, cuando nosotros vayamos al cielo y seamos juzgados por Dios, aquí nadie, ninguno de nosotros, ninguno de los que escuchan, ninguno de otro cristiano, otra iglesia, en ninguna parte del mundo va a poder justificar su pecado porque el otro pecó. Señor, yo pequé porque el otro pecó. Señor, yo hice mal porque el otro hizo mal, porque el otro me hizo mal. Señor, yo no obedecí tu mandato porque el otro tampoco obedeció su mandato. O sea, es que eso está en la primera caída del hombre, cuando el hombre cayó. Cuando Dios fue a donde Adán y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. La mujer que tú me diste. O nosotros a veces, el familiar que tú me diste. El hijo que tú me diste. El esposo o la esposa que tú me diste. El papá o la mamá que tú me diste. El vecino. El cliente que tú me diste. El trabajador que tú me diste. El hermano que tú me diste en la iglesia. Me dio. Por eso yo comí. Adán fue salvado, Adán fue librado de todo pecado por su testimonio. Buen testimonio es. Después Eva. La serpiente que tú creaste del huerto me dio, me engañó. La serpiente que tú creaste habló mentira. Pecó, ¿sí o no? La serpiente pecó y por eso yo pequé. Por eso yo pequé, Señor. Eva fue justificada por lo que dijo. No fue justificada. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a apoyar nuestra vida de creencia, si nosotros en vez de dirigirnos a Dios y ver a Dios y compararnos con Dios y con su Hijo, vamos a estar comparándonos con
cristianos que han sido perdonados iguales que nosotros y que cometen errores cuando viene a ver no tan feo como lo de nosotros. Nada nos va a librar, porque esa no es una justificación para nosotros dejar de crecer en la fe, en buenas obras, en el Espíritu. Hermanos, si nosotros no tenemos lo que hace falta, debemos de creer, si nosotros no tenemos lo que hace falta para guardar el mandato de Jesucristo, de que le obedezcamos, entonces vamos donde Jesucristo en oración, en petición, en humillación. Señor, yo me arrepiento porque yo todo lo intenté por mi fuerza nada más, Señor. Yo me excusé mucho en lo que hicieron los demás. Yo me excusé mucho en lo que me decía mi papá. Me excusé mucho y no oré por él porque él me habló mucha mentira. Yo no lo aconsejé cuando debía porque yo no tenía esperanza en su cambio, en su transformación. Yo me alejé de él y me distancié de él porque él me trató mal, me habló mentira. Hermano, nosotros delante de Dios no podemos ir con ese. Hoy no podemos tener ese discurso delante de Dios. Hoy. Señor, yo sé que tu palabra dice perdona 70 veces 7, pero yo no puedo. Yo no puedo. Es verdad, hermano, que nosotros no podemos. Nosotros no podíamos cuando vivíamos en el pecado y sin el Espíritu de Dios. Pero ¿saben por qué todavía no podemos? Por la carne. Porque la carne y el Espíritu no se pueden unir, no trabajan juntos, no son aliados. No son aliados. Hay que desechar la carne para vivir por el Espíritu. Hay que arrepentirse de la carne para vivir por el Espíritu. Hay que dejar nuestra fuerza para vivir por la fuerza de Dios. Hay que dejar nuestro poder, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría para vivir por el poder de Cristo. Hay que dejar, hay que abandonarnos. Hay que arrepentirnos. Hay que humillarnos delante de Dios para dar todo y dejarlo en su mano. Para caminar por fe. Para que cuando nosotros estemos delante de Dios no estemos avergonzados, sino estemos orgullosos y agradecidos porque su poder trabajó en nuestras vidas, santificando nuestros caminos y nuestros corazones y permitiéndonos vivir no hipócritamente, sino sincera, honesta y justamente delante de Dios. Ese es el llamado, ese es el llamado. Él nos llamó para guardar su palabra. Y vamos a continuar leyendo. A ver, se me fue. Primera de Pedro 1, 13. Otra vez versículo 17 y 18. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la Biblia habla de que nosotros podemos ser santos como Dios es santo, gracias a que la sangre de Cristo nos
Nosotros estamos cubiertos de su sangre. Cristo fue santo, ¿sí o no? ¿Dónde está la vida del hombre? La Biblia dice que está en la sangre, ¿sí o no? Y nosotros siendo cubiertos de la sangre de Jesucristo, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos la vida de Jesucristo. Nosotros tenemos el poder de Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestros caminos delante de Dios cada día sean más agradables delante de Dios. De que nosotros vivamos delante de Dios. De que todo nuestro amor, pensamiento, camino, ser, no estén dispuestos a la carne y a toda mala obra. Porque el que vive sin Cristo vive para toda mala obra. Pero el que vive con Cristo vive para el Espíritu y los deseos del Espíritu. Y si nuestros deseos no van acorde a los deseos del Espíritu, tenemos que chequear nuestros corazones, arrepentirnos y volver a la fe. La Biblia habla de dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Nosotros, y por supuesto que habla de que el primer mandamiento es amarás a Dios. Pero el amar a Dios con todo mi corazón me permite amar a su creación, a sus otros hijos, amarlos con todo mi corazón. Y no solo me permite esto, me permite honrar los mandamientos de Dios y amar los mandamientos de Dios, amarlos, verlos bellos. Pablo decía, yo sé que en mí esto es, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice que en el hombre interior él se deleita en la ley de Dios, ¿sí o no? En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo el mal en mi carne que me quiere llevar cautivo al pecado. Si nosotros vivimos por el Espíritu, nos deleitamos en la ley de Dios y en la palabra de Dios. Hay deleite, hay gozo. Pero ¿cuándo se produce el verdadero gozo? Cuando Dios nos salva de nuestros pensamientos y del vivir en la carne. Allí nosotros vemos el poder de Dios manifestado grandemente. Ahí que usted sabe, verdaderamente hay un Dios que está conmigo. ¿Sí o no? Cuando la hermana Santa, por ejemplo, ella tiene una situación muy difícil de salud. Y ella por la gracia de Dios, ¿sí o no? Por la gracia de Dios, hoy vive. Ese día fue como cuando Moisés le dijeron, mira, tú vas a ir a Río Jordán y tú vas a poner tu vara en las aguas y te vas a meter en las aguas y las aguas se van a abrir. ¿Ustedes creen que Moisés va a entender eso antes de que pase? ¿Ustedes creen que él va a poder describirlo? No, cuando pasa es como que las aguas se abren así, Dios mío. Ustedes recuerdan a Job, que le pasó 1.000.000 de cosas a Job. Job tenía como 11 hijos. Eso fue lo que más me dolió. Yo hubiera querido que nada más tuviera uno. Y murió, y murió el hijo de Job. No, murieron los 11 hijos de Job. Yo hubiera querido que nada más tuviera una oveja. Murieron las 3.000 ovejas de Job. Así. Muy grande, muy fuerte. Y en el capítulo 42, Job dice, de verdad que yo no te conocía, Dios. Yo había oído de ti, pero verdaderamente ahora mis ojos te ven.
Entonces, hermanos, nosotros necesitamos un mayor entendimiento de Dios en nuestros corazones. Así como la hermana Santa experimentó hace un tiempo, que para ella como ver las aguas abiertas así, en una situación que ella no comprendía cómo Dios iba a trabajar, así nosotros tenemos que ver eso todos los días de nuestra vida y en cada momento. ¿Recuerdan la alabanza? ¿Cuál fue la primera que cantamos? 364, día en día. Se me olvidó el título. Día en día, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. ¿Sí o no? Encuentro cada día tu poder ¿en todo qué? Sin sabor. En todo, ¿qué? Ya, sin ir a un diccionario, ¿qué es sin sabor? Cuando usted no le siente gusto a la vida, a nada. Pero hallo tu poder. ¿Y tu poder que causa en mí? Hallo gracia en todo sin sabor. Hallo gracia, hallo gozo. Señor, tú me permites muchas situaciones, pero de todas me libras, como dice Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Ahí viene el gozo, cuando usted ve la salvación de Dios. Pero como David también hacía, él oraba, detallaba su situación y al final decía, Señor, en ti confío. Tú me has escuchado, tú me amas y tú eres bueno. Amén. Continuemos. Primera de Pedro 1:13. A ver dónde estoy. Primera de Pedro 1:20. Nosotros, dice la palabra, fuimos limpiados y podemos vencer y vivir en santidad por medio de la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Nuestras almas delante de Dios son purificadas. ¿Cómo? Cuando obedecemos a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Otra vez caemos en lo mismo. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, vivimos en Dios y nuestras almas son purificadas. Otra vez, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Hermanos, nosotros debemos de enfocar nuestros corazones en la palabra de Dios para que nuestras vidas sean purificadas día a día, para que vivamos en santidad día a día. Y es que nosotros, por ejemplo, cuando compartimos el Evangelio en San Mateo capítulo 5, versículo 21, que dice, oíste que fue dicho a los antiguos,
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o le diga fatuo, o le diga necio, esta persona será culpable de juicio delante de Dios. Y nosotros lo compartimos para que la persona que no ha recibido la salvación y no ha creído, entienda la importancia de vivir en Jesús porque su pecado es grande. Entienda y acceda al arrepentimiento porque su pecado es grandísimo. Caramba, ¿cuántas veces yo no me he enojado contra mi hermano, contra mi prójimo? Y ustedes saben que nuestro prójimo es toda persona. Usted se topa con una persona y ese es su prójimo. Pero la palabra no solo dice esto por esta razón. Jesucristo no solamente quiere descubrir el pecado de cada uno de nosotros para que nosotros seamos salvos. Jesucristo quiere traer también una exhortación para que nosotros entendamos que cuando nosotros ofendemos a una persona, tratamos mal a otra, es nuestra responsabilidad nosotros ir y hacer las paces en paz con esa persona. ¿Entienden esa parte? Cuando él dijo, cualquiera que mira a una mujer y la ve y la codicia, ya ha adulterado con ella en su corazón. Ah, sí, eso es para que yo entienda que yo soy pecador, pero ya yo soy salvo en Cristo Jesús y ya no hay problema. Sí, usted es salvo en Cristo Jesús. Pero continuar practicando este pecado es un gran problema delante de Dios. Sí, yo antes era una persona que, no perdonaba una sola no perdonaba. Pero gracias doy a Cristo Jesús que ya Él me perdonó y me ama y he sido santificado, limpiado de todo pecado y ya no hay problema. Sí, no hay problema, pero si usted sigue viviendo como antes, en la circuncisión de su carne y no perdona, como dice Cristo que hay que perdonar toda ofensa, y que así como nosotros grandemente hemos sido perdonados, perdonemos a otros, entonces hay problema. Y en vez de nosotros recibir las bendiciones de Dios, entonces estamos recibiendo disciplinas de Dios. Y por eso la palabra nos llama, sed santos como yo soy santo. Esta iglesia se llama Iglesia Cristiana Santa Fe. Una fe santa, una fe limpia, una fe pura. Y esa fe limpia, esa fe pura, nos encamina a tener temor de Dios cuando hacemos lo mal hecho. Cuando nos enojamos con una persona, cuando decimos algo que no debemos de decir, cuando no somos prudentes. En ese momento el Espíritu Santo nos dice, has hecho algo mal, tu corazón no está bien. Y el Espíritu Santo nos guía para arrepentirnos de eso y vivir en santidad. Porque, hermanos, si hemos cometido un pecado o una falta y nos arrepentimos, estamos viviendo en obediencia delante de Dios, ¿sí o no? Estamos viviendo en obediencia. Ahora, si cometemos un pecado y no nos arrepentimos, cada día que pasa es un día más agregado a nuestra desobediencia delante de la palabra de Dios. ¿Entienden? Y nosotros hemos jurado y nosotros hemos creído que la sangre de Jesucristo tiene un gran valor para nosotros. El dar honor y honra a ese gran valor que tiene la sangre de Jesucristo nuestro Señor significa obedecer lo que Él nos ha mandado. Pero tenemos que entender que el obedecer no viene, yo estoy aquí sentado esperando que
que Dios me... ¿Ustedes han escuchado eso? Que yo estoy esperando que Dios me toque. Que Dios me toque así. Ah, nosotros muchas veces pensamos así. Nosotros muchas veces pensamos así. Ahora yo tengo un corazón un poco desalineado con ese familiar mío. Yo tengo un corazón medio desalineado con esa persona, familiar mía. Pero yo voy a esperar que Dios me toque. O que Dios le toque a él. Para que entonces hablemos y nos reconciliemos bien. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente en guardar todo lo que la ley dice, lo que la palabra dice. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer ese esfuerzo en valentía para guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo cada día. Porque solo así nosotros tendremos vidas dignas del llamado que hemos recibido. Él nos llamó para no pecar más. Él nos llamó para vivir por el Espíritu. Él nos llamó para que vivamos en gozo y gracia en nuestra vida. Pero nosotros solamente podemos tener gozo si estamos cerca de Dios. Y créanme, hermanos, que nosotros no vamos a estar cerca de Dios si se mete en el medio la carne y el pecado que mora en nosotros. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 7. No porque no hayamos sido salvos, sino porque nuestro corazón, la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero cuando usted reciba a Cristo ya no va a ser engañoso. ¿Así? Amén. No. Yo he escuchado, una hermana así me dijo, que unos jóvenes, por una palabra que yo hablé, yo no sé en qué tiempo, pero hace mucho tiempo, ellos se sentían como distantes hacia mí. Así yo escuchaba eso. Hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Miren para qué nosotros estamos aquí como guías y predicadores. A ver. Hebreos 17. Hebreos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ya con esto voy a terminar. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Hermano, usted no va a querer más nada. Usted no va a querer más nada de sus hijos, de sus hermanos, de su padre. Usted no va a querer más nada. Usted lo único que va a querer en ellos es que vivan en la verdad. Y el gozo de Pablo dice, no hay mayor gozo que yo pueda tener, que es el escuchar que mis hijos, ¿qué hijos? Hermanos de la iglesia, a quien él les había compartido la palabra, andan en la verdad. Bueno, en este caso él está hablando de Juan. Él está hablando sobre Juan. No Juan. Juan hace 2000 años, lo conoceremos en la vida eterna. No, este no. Este es muy bueno también. Sí, usted es muy bueno también. Pero aquí a Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo dijo en una oración en San Juan capítulo 17, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí o no? ¿Cómo nosotros nos santificamos?
con la palabra de Dios. ¿Qué significa andar en la verdad? Guardar la palabra de Dios y cumplirla, porque podemos, por el poder de Dios. Podemos. 100% podemos. Y otra palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Aquí bueno, esta es la palabra de lo que decía de qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Oigan, cómo la palabra me está diciendo a mí, guía, no pastor todavía, pero guía o evangelista. La palabra me está diciendo a mí, esto me lo está diciendo a mí. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién dar cuenta? Por las almas de los hermanos. A Dios. A Dios. Entonces, el único objetivo es que los hermanos, como dijo Pablo, caminen y anden en la verdad. Ese es el gozo de que desde nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amigos, todas las personas que nos rodean, vivan en la verdad y guarden la verdad en sus corazones. No hay mayor gozo que este. No hay padre más feliz, no hay hijo más feliz por sus padres, no hay hermano más feliz por su hermana, no hay más que esa persona viva en la verdad de Dios y que guarde la palabra de Dios cada día en su corazón. No hay más, no hay más. Bien, hoy quiero compartir hasta aquí, luego veremos otras palabras y aprenderemos a ese llamado tan importante que Dios nos hace de vivir en santidad. Y yo sé que definirlo es un poco, vamos a ver, cómo reflejarlo en nuestras vidas. Para ello necesitamos entender bien la palabra de Dios, escudriñar la palabra, reflejar nuestros corazones cada uno de manera personal, porque al final esa es la vida. La vida eterna dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu Hijo. Entonces, la vida de nosotros en santidad se produce cuando nosotros somos conscientes de cuál es la obra que quiere hacer el Espíritu en mí y diferenciarlo claramente de cuál es la obra que quiere hacer la carne en mí. Diferenciarlo. Y uno se desecha y el otro se enaltece. Pero el orden es, usted vive para el Espíritu y así hará morir las obras de la carne. Ya últimamente vamos a leer ese versículo en Romanos capítulo 8. Perdón, sí, Romanos capítulo 8. Versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. Cada día estaremos más lejos de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne están vivitas y coleando en nuestra carne. Pero dice la palabra, debemos hacerlas morir por medio del Espíritu. Y nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios.
Nuestro espíritu se alimenta de la comunión entre los hermanos. Nuestro espíritu se alimenta de el obedecer por amor la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No como, yo obedezco a mi Señor Jesucristo porque hay que obedecer. No. Nosotros, la Biblia dice que todo lo que nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Si nosotros no amamos a Cristo, no obedeceremos su palabra. Y nosotros no amamos a Cristo porque cada día no estamos recibiendo su amor y su gracia cada día. Las hermanas Espinal hace poco tuvieron la pérdida de su mamá. O un desprendimiento de un poco de tiempo de estar junto a ella para después estar con ella toda la vida eterna. Pero en todo ese dolor, ¿dónde vemos a Dios? En todas partes. En todas partes. En ese amor, en esa consolación, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza que nos dé el Evangelio a cada uno de nosotros, que nos volveremos a encontrar. Allí está todo, nuestra consolación. ¿Y quién dejó esa consolación en la palabra de Dios? Cristo Jesús, quien nos ama. Y con tanto amor que hemos recibido, ¿por qué no podemos guardar sus enseñanzas? Bien, hasta aquí vamos a compartir. Oremos para terminar. Señor, gracias, porque usted nos hace entender que al final de nuestra vida nosotros tenemos que dar cuenta por nuestras almas y que, Señor, no tendrá ninguna validez nosotros excusarnos en la vida de otros para no practicar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. La palabra dice que esos frutos son el amor, la paz, el perdón, el servicio, el entregarnos enteramente nuestro cuerpo, todo nuestro a Dios. Por eso, Señor, permita que estos buenos frutos del Espíritu crezcan en nuestros corazones para que así ahoguen los frutos de la carne y la carne muera y deje de intoxicar nuestra mente y nuestro corazón. Permítanos entender que todos los días estamos en medio de una batalla y todos los días por Cristo Jesús podemos ser vencedores de esa batalla en contra de la carne. Permita que la vida nuestra en Cristo Jesús sea manifestada en todos los escenarios donde nosotros nos encontremos, Señor. Y que cada día nosotros le honremos y le demos gracias. Y que nos escatimemos en pedir a Dios lo que necesitemos para ver su gracia cada día reflejada en nuestra vida. Señor, toda honra y gloria sean para usted, Señor. Permita que su amor nos transforme y nos permita vivir vidas santas, así como usted es santo. Y que todos aquellos que han de creer y que serán sus discípulos, todos también busquen la palabra de Cristo para guardarla con amor y esperanza en el Señor. Gracias, Señor. Le oramos por el seminario que se hará pronto en Estados Unidos este fin de semana.
guarde y dé su misericordia a todos los que van a participar para escuchar la palabra de Dios. Y también a nosotros, Señor, permítanos la gracia de participar e invitar a la próxima actividad que tenemos el domingo del Día de los Padres. Guíenos y denos su gracia para ese día. Le agradecemos, Señor, por todo y le oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a hacer